Buenos días a todos. Aquí en Italia son días, allá no sé a qué horas me van a ver. Pero bueno, hola a todos. Aquí invitándoles nuevamente para que participen a mi nuevo en vivo que será este próximo sábado, el cual vamos a estar hablando de el tema de los matrimonios en la luz del mundo. El tema se llamará Casados con la doctrina en el matrimonio como instrumento de control en la luz del mundo. Sí. Espero que me acompañen, espero que estén conmigo. También porque yo quisiera comentarles que este tema se hablará de amor sin libertad, la fe bajo el control. En la luz del mundo, el matrimonio no es solo una unión entre dos personas, sino una herramienta de control doctrinal. En este episodio de La Fe y la Razón, escucharemos testimonios de quienes vivieron bajo las reglas que dictan cómo armar, cuándo casarse y cómo servir dentro del hogar. El amor, la pureza y la obediencia se usan como armas para mantener la sumisión y el control total sobre la vida de los fieles. Una historia real sobre matrimonios arreglados, culpa, manipulación y fe condicional. Vamos a hablar dentro del tema de los matrimonios. Vamos a tocar a mi manera de ver y de cómo yo tuve la experiencia dentro de la luz del mundo por tantos años. Recuerden que yo estuve en la obra más de 32 años y yo pude ver cómo es la manipulación dentro de la luz del mundo. Y les puedo decir que no es nada bueno. Entonces, yo lo que sí les quiero comentar que dentro de nuestro tema vamos a hablar de los matrimonios normales, cuando yo llamo normal cuando se conocen, se enamoran y se casan. Pero también voy a hablar de los matrimonios incondicionales en la luz del mundo y voy a platicar también de aquellos matrimonios de los cuales cuando veían un buen propósito de dinero en la luz del mundo, sobre todo los apóstoles, que veían a un gentil que se podía convertir, pero que pedía la mano de una chica joven, bonita y atractiva. Y pues la hacía que se casara con este personaje porque alguna cosa conveniente podía sacarle la luz del mundo. Ese es otro tipo de matrimonio. Y luego están aquel matrimonio que te cachaban besuqueándote o que te saliste por ahí con algún hermano, ¿no? Y te cacharon, ¿no? O alguien fue de chismoso y dijeron, yo los encontré besándose, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucedía? Pues el pastor, el ministro te casaba simplemente por un piquito, por un besito, por un abrazo. ¿Y qué hacían? Te casaban. De este tipo de matrimonios también yo quiero hablar, porque me han llegado varios testimonios. Dentro del matrimonio, acuérdense, yo quiero tratar a mi manera de ver 4 tipos de matrimonio. 4. Repito, el matrimonio normal como debe de ser. Pero debe de ser un matrimonio dentro de la iglesia, Porque si hablamos bien, también hay el quinto. ¿Y cuál es el quinto? Aquella muchacha o aquel muchacho que no obedeció y se casó con yugo desigual. ¿Cuál es el yugo desigual? Aquel que se casó con una gentil o un gentil. Y te venía la condenación por haber desobedecido. ¿Sí? O sea,
En sí no son 4, son 5. Ahorita que bien lo pienso. ¿Sí? Yo me anoté 4, pero ahorita que estoy platicando contigo me viene en mente de testimonios que también me han llegado de las condenas que recibieron por haber desobedecido. Entonces en sí son 5 a mi manera de ver, y creo que tú me vas a decir que es así. Bueno, la situación es la siguiente. Cuando te casabas bien, o sea, cuando tú te casabas bien en obediencia y obedecías y todo, y llevabas el mandamiento conforme te lo imponían ellos, era un matrimonio de honra. Y pasabas enfrente, y te cantaban, y te decían, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el primer tipo de matrimonio. El segundo matrimonio son los casamientos incondicionales. ¿Qué significa? Perdón que lo vuelva a repetir, pero es necesario. Aquel matrimonio que llegas al altar y en ese momento tú conoces el compañero de vida que va a ser para ti para siempre. Y te estás casando por obediencia al apóstol, porque se supone que él eligió a tu esposo. Cuando yo personalmente vi, yo soy testiga de que cuando fui a recoger el libro, un libro que preparaba este hombre, el Triple G, preparaba el libro y él combinaba los matrimonios. O sea, él ponía qué obrera con qué obrero y los preparaba. Y ese libro se le llevaba a Samuel y luego también a Nazón. Yo nada más en una ocasión se lo fui por él, que inclusive el Triple G no me lo quiso dar. Yo fui porque se estaba tardando y los matrimonios iban a ser a las 10 de la mañana y ya eran las 7 y el libro tenía que haber estado una noche antes y él no lo había terminado. Así que me mandaron por él, pero no me lo dio. Después él fue y se lo entregó a Rosy y se lo llevó. Y ahí me di cuenta, porque mientras él estaba diciéndome, no lo he terminado, no he dormido, estaba muy enojado, estaba de malas, no había dormido, yo vi la colocación de cómo había puesto él las parejas. Ahora imagínate, él me dijo, yo los coloco así, pero el que da el visto bueno es Samuel. O sea, dijo el siervo de Dios, ¿verdad? Pero yo me pregunto, si eran 6:40 de la mañana y no me lo entregó, él lo llevó más tarde. Imagínate el tiempo que tuvo Samuel para ver la verificación de las parejas. Es obvio que no tuvo tiempo, a menos que Rosy Sosa y las secretarias, esas puercas, le habrán ayudado a colocar y a verificar, pero fue rápido. ¿Me explico? Entonces, ese es el matrimonio incondicional. Después viene el matrimonio de interés, que yo le llamo interés. Es aquel matrimonio que pues te lo elige. No, ven que tú estás sola y ven por ahí a un gentilucho, a uno que se está convirtiendo. Yo conozco un caso muy sonado en la provincia y te lo voy a contar sin dar el nombre, al cabo ya sabe que es verdad. Ellos viven en la hermosa provincia y esta joven pues fue llevada a Samuel por medio de su mamá y su tía, porque su tía era una de las secretarias o ayudantes desde el tiempo de Aarón. Pero después le estaba sirviendo a Samuel. ¿Qué pasa? Le cuenta de su sobrina y pues se la llevan, ¿no? Él la deshonra y luego se acerca un tipo de mucha lana. Tiene una empresa muy importante y pues
él se empieza a acercar y la pide. La madre le comenta a la hermana le comenta al siervo de Dios. ¿Y qué sucede? Pues la vienen a casar. Sí. La casa le aconseja, cásate porque te conviene este tipo. Bueno, pues se casa con él. Obviamente este tipo creyó y no creyó, ¿sí? Pero tuvo una familia aparentemente bonita, pero le dio una vida muy triste porque en realidad nunca fue un gran amor, a pesar de tanto regalo caro que le daba. Pero en realidad él andaba siempre con sus secretarias, con cualquiera que se le paraba, porque un familiar muy cercano, su hermano, me lo contó. Me dijo la vida triste de esta persona, que es muy triste la vida de ella, a pesar del dinero. El dinero no te da la felicidad, es todo aparente, pero en realidad no hay nada. Imagínate toda una vida con un tipo que sí te quiere, pero no como debería. O tú lo quieres y lo respetas porque pues es tu marido, naciste en la iglesia, pero en realidad no lo quieres, nunca te enamoraste, es como un matrimonio normal que se enamora y lo disfruta. Pero bueno, formaron una familia aparentemente bonita y respetable, sobre todo por el billete. Bueno, ¿qué sucede? Que pues el tipo va con una y con otra y la jodida es la mujer. La mujer siempre, casi siempre son las mujeres que lo pagan más caro. Este es ese tipo de matrimonio del cual te estoy hablando. Este es el tercero. El cuarto es que cuando te cachan dándote un piquito o un abracito, ya corren que te quieren casar. A mí me cacharon, ¿sí? Yo salí con una persona, fuimos al centro, me invitó a comer. Yo tenía 15 años tenía yo. Me invitó a comer, comí y después me llevó a la provincia y yo llegué de la mano con él porque yo ya sentía algo y él también. Pero él tenía 19 años, yo 15 años. Y dijo, nos conocemos y después, ¿por qué no podríamos casarnos? Bueno, pues yo le dije que sí, pero yo en realidad tenía apenas 2 años en la iglesia, mi familia no era de la iglesia, solamente mi tía y mis primas. Y bueno, me cacharon, me llamó el ministro y me dijo, ¿sabes qué? Te vas a tener que casar por esto y esto. Y le dije, ¿usted sabe en la bronconona que se va a meter con mi mamá? Cuando ella sepa, mi mamá es muy peleonera, mi mamá no lo va a permitir. Y ahí empecé a hablar y le dije, pero ¿por qué si todavía, a pesar de mi edad, me defendí? Porque yo ya trabajaba, yo ya andaba yo, no era una así tan tonta. Me defendí y bueno, fíjate, después de eso el chico se le dio miedo de todo lo que había surgido, su familia obviamente de dinero, pues obviamente que no lo iba a permitir porque ellos querían la realeza real de por allá, de aquella ciudad de donde él venía de Estados Unidos. Bueno, no importa, eso me pasó a mí, pero yo me liberé. Luego vamos a hablar, pero no solo a mí me pasó, que quede claro, le pasó a un montón de gente y mucha gente cayó y los casaron. Me hablaron de Noel Lugo, de todas las porquerías de matrimonios que hizo allá en Los Ángeles cuando estuvo allá. Y de eso vamos a hablar de Noel Lugo, a pesar de que está muerto. Pero sus fechorías hay que contarlas. Ojalá su esposa también las acepte porque es justo. Bueno, después de eso vamos a platicar. Este es el cuarto, ¿verdad? El quinto. ¿Cuántos matrimonios se casaron? ¿Cuántos se casaron con gentiles
mujer o hombre. ¿Por qué se casaron? Pues porque se enamoraron, porque se conocieron en el trabajo, porque se gustaron, porque es una cosa normal y natural. Y fue tanto el amor que sintieron mutuamente que se unieron, ¿sí? Y ella le dijo, como yo le dije a mi marido Micael, si no te casas no me puedo casar, si no obedeces no me puedo casar contigo. Y ahí el pobrecito tonto cayó en las redes donde yo estaba ya. Por eso siempre le he pedido perdón, que me perdone por esta torpeza que cometí. Pero bueno, esa es otra historia, pero yo estoy hablando ahorita de los y las que se casaron con gentiles. Híjole, qué condenación nos dieron. Bueno, les dieron, ¿verdad? O les dieron. ¿Cuál era la condenación? Pues que si no se convertía él, tú lo ibas a pagar o te tenías que separar, porque dos yugos desiguales no podían estar juntos, no podían. ¿Y qué sucede? Pues decían, es que yo no me quiero separar porque yo lo amo, yo lo quiero, yo estoy bien con él. Entonces te decían que tu simiente, ¿sí? Tu simiente, hasta los 14 años se podía salvar. Y que si en el transcurso de los 14 años, fíjate la torpeza, la estupidez, si tu bebé moría, o tu niño o tu adolescente moría antes de los 14 años, antes de que se bautizara, se iba a condenar, se iba a condenar. O si, por ejemplo, había una mamá soltera o papá soltero, ese fruto se podía condenar. Pero ahorita estamos hablando del matrimonio desigual, ¿sí? ¿Y por qué meto madre soltera? Te lo voy a decir por qué. Mira, yo lo vi, también yo lo vi. Una directora mía de mi trabajo en Guadalajara, en el Centro Magno Joyero San Juan de Dios, yo tenía una empresa de plata italiana. Mentira, que era china. O sea, me vale gorro lo que diga aquel loco cretino de Houston. Está bien loco, ni caso le hagan. Está bien tarado. Pero bueno, yo tenía esta empresa allá y fui muy media famosa o muy famosa en las expos. ¿Y qué pasó? Esta chica trabajaba para mí. Ella va a oír mi video y sabe que no miento. Fue muy buena conmigo. No voy a decir su nombre porque lo que voy a decir después es muy grave. Entonces, trabajaba para mí. Jamás me robó un peso. Fue la empleada mejor que yo he tenido en mi vida en honradez, a pesar de que movía mucho dinero. Bueno, ella fue una gran amiga, un gran apoyo que tuve, y cuánto me da pena no poder decir su nombre, pero ahorita lo van a entender por qué. Esta chica se metió con un comerciante mío, un cliente mío muy, muy importante, turco. Y de esa relación inmediata salió una niña hermosa, preciosa, hermosa de verdad. Decían que esa niña traía la maldición de su mamá porque se había metido con un hombre. Bueno, a mí me prohibieron hasta besar a la niña, abrazarla y decir que era hermosa. Una esposa de pastor habló conmigo que no lo hiciera porque esa niña era hija del pecado. ¿Qué pasa? Que a los 9 años la encontré a la niña con Samuel Joaquín en la mesa. Llegó la niña y besó a Samuel.
Y Samuel la besó, la abrazó y le dijo que era hermosa, bella y que él estaba fascinado de su belleza. Yo cuando escuché me quedé admirada de lo que estaban haciendo. En la mesa estaba también esta famosa esposa de pastor y la miré y le dije, ya ves. Pero yo lejos estaba de imaginarme ciertas cosas que no voy a decir más por el cariño y la apreciación que yo tengo a la madre de esa niña. Bueno, con esto cierro porque te quiero dar a entender que cuando a Samuel le encantaba un niño o una niña, a él no le importaba que fuera hija de pecado, pero al pueblo sí, porque era impuesto por él. Era tan cochino y tan sucio que cuando le gustaba algo lo llamaba santo y sagrado, a pesar de que el pueblo, él mismo le había enseñado que eso era de fruto de pecado. No quiero entrar más sobre el tema porque no quiero llegar hasta donde yo sé cómo terminó la situación. Bueno, porque ese es otro tema y además no quisiera ciertas cosas hacia esa criatura hermosa, ¿verdad? Que no tiene la culpa. Bueno, esto es lo que sucede en los matrimonios desiguales. Que sí, también conocí a otra persona que dentro de un matrimonio desigual tuvo un niño hermoso, blanco de ojo de color. Y a Samuel le encantaba verlo, lo saludaba, lo veía con amor y decía que era una raza preciosa. Recordemos que Samuel le admiraba la piel blanca. No mi color, yo soy morena, soy morena clara porque aquí no tengo sol en Italia, pero yo en realidad soy morena tirándole más a oscuro, ¿no? Yo soy de Veracruz, así que mi color es de por allá. Bueno, el punto es que es muy triste porque ella le dijo, hermano, yo sé que mi hijo, si muere antes de los 14 años, mi hijo se va a perder, va a morir porque es hijo de pecado. Yo me enamoré de un gentil y vivo con el gentil. Samuel le dijo, no te preocupes, porque lo que ate en la tierra será atado en los cielos y tu hijo vivirá y no morirá en pecado si llegara a perder la vida. Miren, se amarró el dedo. No prometió que iba a vivir toda esa vida. Pero bueno, le aseguró que el niño quedaba sin pecado. Mi amiga sintió una liberación grande, muy grande, porque la había liberado el siervo de Dios, el amigo de Dios. Por lo tanto, se liberó de ese gran pecado y su vida cambió psíquicamente. Ahora mi amiga ya no está en la iglesia y anoche nos moríamos de las carcajadas de todas las cosas, las invenciones de Samuel que nos decía y todas esas pendejes que nos metía en la cabeza y nos volvía tontos, cretinos, estúpidos. También platiqué con una muchacha y me decía que cuando a ella la estaban casando incondicionalmente, dice que sufrió mucho porque en la fila de los hombres, donde se sientan los hombres ahí en la hermosa provincia, estaba el amor de su vida. El gran amor de su vida. Estaba viendo cómo ella llegaba al templo vestida de blanco y que en ese momento le iban a decir el próximo compañero de toda su vida para que fuera a la obra. Ella, hija de pastor, hija de servidores, tanto la madre como el padre y los hermanos, pues era obvio que ella tenía que obedecer.
y me decía cuánto había sufrido por años, por el amor de su vida. También me contó que en la intimidad, cuando él la tocaba, ella pensaba en él y pudo tener relaciones pensando que el con el que estaba en ese momento, en un momento de intimidad, no era el hombre que la habían casado, sino era el otro hombre. ¿Y cuántos testimonios hay de este tipo de situaciones? Es muy triste, muy triste. Acordémonos también que hay hombres casados con mujeres víctimas de Samuel y Nazón y que muchos de ellos no soportaron al saber que él había estado con ellas. Y muchos de estos hombres han dejado de amar a sus esposas. Algunos de ellos siguen con ellas, pero no las aman. Las tienen como, pues es mi esposa, en la iglesia no hay divorcio y pues me toca estar con ella. Pero en realidad, en el fondo, no existe ese deseo, ese amor, porque están enfermos de lo que ellos se imaginan que hizo Samuel con sus esposas o Nazón. Y hay otros que aunque son políticos, porque yo conozco de políticos que sus esposas estuvieron con Samuel haciendo porquerías, pero pues les vale gorro. Dicen, no importa que mi esposa haya estado 20,000 veces con Samuel y que ella le haya hecho cosas feas tú sabes, ¿no? En la intimidad. Y les vale gorro. Pero hay otro estúpido que dice que es una bendición. Imagínense hasta dónde están enfermos. Yo lo oí, yo se los dije. Yo oí al esposo de una muchacha de Tijuana que vive en San Diego, apenas recién casados. Él le dijo, él era guarura, y le dijo a una persona que yo escuché que le dijo que si se la volviera a pedir o si ella iba con él, hablando de Nazón, él se la daba. Porque para él era una bendición. No nos engañemos. El hombre que te dice eso significa que es un gran idólatra del apóstol falso, sea Samuel o sea Nazón. Son idólatras y no te aman, no te quieren. Porque decir semejante estupidez es no tener vergüenza. De verdad, qué triste. Me da mucha pena ese tipo de matrimonios que existen en la vida. Y para no alargarme más con este video, quiero darles a entender que el tema va a estar súper bueno, va a estar sabroso desde el punto de vista informativo. Y hay que contarlo, Y bueno, tocando otro tema, les quiero decir que el día 3 de noviembre, me parece que es lunes, vamos a hacer un pequeño homenaje en la fe y la razón a Silvia Orozco, víctima de una injusticia y de cómo fue acribillada delante de su familia, delante de su madre y en presencia, aunque no lo vio, espero que no haya sido así, pero el niño estaba ahí, su hijo. Vamos a hablar de ella, vamos a platicar de ella, y quien me quiera acompañar el 3 de noviembre, lunes, pues ojalá venga conmigo y esté conmigo. Si alguien de los que suben en los canales quiere anotarse para participar, es bienvenido. No va a ser largo, máximo va a ser de 1 hora y media, 2, de manera de darle realce a quién fue Silvia. Y no quiero críticas, por favor, porque hay que tener empatía sobre la muerte de Silvia.
Pueden decir algunos, pero es que ella sí, ella sabe. ¿Quién no tiene pecado? Todos tenemos pecado. Yo me pongo en primera línea. Debemos ser empáticos y acordémonos que Silvia dejó muchas perlas en la tierra, pero el más importante de esas perlas preciosas es su hijo y es su madre. Así que no andemos contando mentiras sobre Silvia, porque hay quien la defienda. Hay gente que la defiende y sobre todo su mamá. Y en un futuro no muy lejano será su hijo. Así que tratemos de hablar con verdades, no con mentiras. Digamos las cosas como son. Si tú no estás seguro de lo que se te está comunicando, ni lo digas, porque hay gente que le puede doler, justamente a su mamá. Y bueno, te espero para los testimonios de los matrimonios o quien quiera participar con el tema de Silvia Orozco. Yo te espero que me escribas, sea por Saraí Cabalí con doble L, y me busques en Messenger y me escribas por ahí o en mi correo electrónico. Mi correo electrónico es Saraí, la fe y la razón, @gmail.com. Y si tú quieres escribirme o mandarme mensaje, lo puedes hacer en un WhatsApp que abrí solo para la fe y la razón, que es el +39 329 66 97 614 el final, ¿sí? Por ahí escríbeme, por ahí mándame audios. Mucha gente que no sabe escribir me ha mandado voz, o mucha gente que no tiene tiempo para escribir y me manda audios simplemente porque no tienen tiempo. Entonces me mandan audios y me comentan, me mandan fotos, me mandan un montón de cosas que yo les súper agradezco todo lo que hacen por mi canal. Agradezco a mi team que está conmigo ayudándome en todo, en redacción, en fotografía, en investigaciones, en todo. Tengo gente muy valiosa atrás de mí y sobre todo tengo gente importante. Por ahí David Mendoza, el pastor, dice que yo me invento de que hay ministros que me apoyan. Pues sí, hay ministros que me apoyan, aunque tú no quieras aceptarlo. Por mí puedes llevarte dominicales las que quieras, David Mendoza, pastor de la luz del mundo, o pastor o diácono, ya ni sé qué causa es, creo que es pastor. Por mí di lo que quieras. A mí me haces publicidad entre tu iglesia, a mí me das más fama. Acuérdense, no importa lo que digan de ti, lo importante es que te traigan más gente. Desde que 2 individuos por ahí hablan mal de mí, yo siento que en mi canal entra mucha más gente que nunca había yo visto. Gentes y rostros que nunca habíamos visto, como dice el canto, han venido a visitar mi canal y eso me da mucho gusto. Así que no me interesa lo que digan, yo voy adelante. Por mí pueden decir lo que quieran. Mi familia ni siquiera se mete al YouTube. Mi familia mi marido ni tiempo tiene. No ven nada de lo que dicen ustedes. Mis hijos ni les importa ni se meten. Mi hija, a pesar de que lo que andan diciendo por ahí, mi hija ni tiempo tiene, ni caso les dice. Porque pues es gente ignorante, envidiosa y que no quiere que mi canal vaya adelante. Y sobre todo defienden lo indefendible. Y seguramente por ahí los pastores los han puesto, no sé, ni me interesa. Pero sigan hablando de mí porque me dan más
gente nueva que no me conocía, que me conozcan y que me empiecen a buscar en las redes sociales. Así que a mí me hacen un favor, digan lo que quieran, sigan inventando lo que quieran. Me vale gorro, me vale un cacahuate los que digan y sus comentarios. Mi trabajo va adelante con la gente que me sigue, me cree y sobre todos aquellos que me ayudan. Agradezco en una manera muy especial a todos los hermanos que me están apoyando de Houston, de Los Ángeles, contándome dónde vive, su dirección, qué hace, qué ha hecho su familia. Lo mismo en Houston, Tamaulipas, diciéndome quién es, de dónde viene. Pero sinceramente ni tiempo tengo, porque es como hacerle caso al perro que ladra a la luna. Y yo no tengo tiempo. Además, ni me interesa. Me interesa a lo mejor que sí me sigan hablando mal de mí para que más gente me venga a ver. Eso sí me interesa. Síganme, síganme. A mí me hacen un favor. Y hermano David Mendoza, pastor de la luz del mundo, gracias. Gracias por lo que usted comenta. Desde que usted comentó, han venido gente de su iglesia a buscarme y me lo ha comentado, porque si no, ¿cómo lo sabría yo? ¿Sí? Así que haga lo que quiera, la verdad saldrá a la luz. Me despido de ustedes, muchas gracias por seguir La Fe y la Razón, gracias por su suscripción y por favor siempre denme un like, no por mí, háganlo para que esto llegue a más gente y se dé a conocer lo terrible que es la luz del mundo y el daño que está causando a muchos hermanos de banca y a la sociedad misma. Por último, dejo bien dicho y escrito y subrayo que Saraí Cabalín, La Fe y la Razón, no tiene nada contra los hermanos de banca. Observen, analicen. Yo simplemente quiero dar a conocer lo que la luz del mundo no quiere que conozcas. Ese es mi punto principal, darte a conocer. Y lo que tú quieras hacer queda en ti, no queda en mí, porque recordemos que hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por lo tanto, la decisión la tienes tú y no la tengo yo. Hagan lo que mejor a ustedes crean conveniente y que Dios sea que les ilumine el razonamiento y la fe que están proclamando no solo a sus hijos, no solo a su familia, sino a una sociedad que no ha caído en las garras de la luz. Dios los bendiga, los espero este sábado en punto de las 5 de la tarde, hora italiana. Hasta luego. Arrivederci.